interesante debido a que tenemos representación de casi todos los grandes cultivos que se desarrollan en este país, que situemos un poco cada uno de vuestros sectores. Francisco, empecemos con su sector. La citricultura, sector en el que España es el primer productor de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial. Somos líderes en exportación y la producción de cítricos para consumo en fresco. Con estos datos, ¿cómo diría que se ha desarrollado el sector en los últimos años y hacia dónde cree que se dirige? Variedades protegidas y control de producciones, más que nada. Y todo lo nuevo que está llegando con royalties, con obtentores y tal, es como la uva, que te lo sabrá, que como la uva o como diferentes cosas con sus royalties controladas, las producciones, y creo que vamos a ese sitio. Ahora mismo una tendencia muy grande de agricultura sustentable, biológica, vinos biológicos, y al mismo tiempo una tentativa muy grande de hacer vinos con tenor de alcohol mucho bajo, porque el consumidor procura cada vez más vinos con menos alcohol para poder disfrutar y por cuestiones de salud. Genéricamente estas son las grandes alteraciones de los últimos años en Portugal y pienso que también en España. O sea, podemos decir que en la vinicultura se ha pasado de grandes variedades, principalmente francesas, a intentar recuperar las variedades tradicionales que antiguamente seguramente que sí, principalmente porque Portugal vive mucho de exportación de vino, del mercado externo. En frutales de huesos hay muchos hibridadores, no paran de hacer cruzamientos y es muy fácil que cada año tenga 10.000, 12.000 variedades de fruta de huesos disponibles. Evidentemente no se ponen todas, pero una gran mayoría sería susceptible de poner muchas veces. Lo que ocurre es que muchas veces incluso las diferencias entre una y otra son muy sutiles y prácticamente no hay un tiempo en días de diferencia de recolección entre muchas de ellas que justifique el ponerlas todas. Hasta hace unos 15 años aproximadamente, digamos que las variedades eran libres, no existía el tema de royalties. Entonces yo creo que la gran revolución, entre comillas, que se produjo fue el que los agricultores, los productores, ya sea grande, pequeño o mediano, tienen que empezar a pagar un royalty por esa variedad, por esa planta. ¿Vale? Normalmente en los frutales la mayoría del pago de royalties va incluido ya en el precio de compra de la planta, entonces lo pagas directamente al viverista y el viverista ya lo hace llegar al ostentor. Con toda esta diversidad de nuevas variedades, en los últimos años también se empezó a desarrollar mucho lo que son los paraguayos, ¿vale? Paraguayos, fresquillas como le dicen en algunos mercados, chatos como se le dice sobre todo en la zona del sureste, y bueno, pues ahí lo que ocurre es que empieza a haber un gran interés por ese cultivo, empiezan a arrancarse muchas hectáreas de melocotón y nectarina, sobre todo de los melocotones tradicionales, lo que realmente, melocotón amarillo, que realmente no es un melocotón, es una pavía, y bueno, empiezan a obtenerse unos beneficios y unos precios muy interesantes por este tipo de fruta. Pero en los últimos 4 o 5 años resulta que, claro, todo el mundo apostó por el mismo tipo de fruta dentro del grupo de melocotón. Empiezan a haber zonas donde prácticamente el 90% del cultivo es ya casi monocultivo de paraguayo. Y a todo esto se nos suma que realmente los mercados con más potencial y mayor consumo de este cultivo eran fundamentalmente Centro Europa y países del este. Actualmente el sector, yo diría primero en general, no sé si mis compañeros están de acuerdo conmigo, la agricultura está de moda. Creo que el sector agrícola, el sector primario ahora mismo es un referente económico importante, sobre todo tras la crisis. El dinero es cobarde y yo creo que eso ha favorecido en la salida de la crisis que no solo ya agricultores, sino muchos fondos de inversión incluso empiecen a mirar la agricultura como un negocio real. Dentro ya de lo que es la agricultura y en lo que es mi especialidad, el cultivo del olivar,
Pues bueno, nosotros estamos observando que se está experimentando un desarrollo exponencial, un incremento de superficie también muy alto. En el año 2004-2005 ya hubo un primer boom, digamos, de plantaciones, se desarrolló bastante la olivicultura, tanto en España como en Portugal, como en el resto del mundo. Si bien era una agricultura intensiva, moderna, pero de plantaciones en torno a 300 pies por hectárea. Hoy en día el escenario es distinto. Una vez superada la crisis, el cambio de dieta o de hábitos alimenticios de estos países están provocando quizá un incremento del consumo de aceite a nivel mundial, como bien decía. Y en nuestro sector, ¿en qué se está traduciendo? Pues evidentemente en un incremento importante de plantaciones, pero también está revolucionándose, a mi juicio, a nivel agronómico, los sistemas de producción. Si bien en el año 2004, como decía, la mayoría eran plantaciones intensivas, de en torno a 300, 400 pies por hectárea, hoy día podemos afirmar que el 90% de las plantaciones son prácticamente de olivar superintensivo. Olivares de alta densidad, con densidades de entre 1.500 y 2.500 plantas por hectárea. Variedades que cada día salen nuevas variedades de vigor reducido, que se adaptan mejor al seto, que se adaptan mejor a la poda mecánica y que permiten pues, que el cultivo sea prácticamente 100% mecanizable. Variedades como Oliana, Arbosana, Chiquitita, son variedades que se adaptan mucho mejor a este tipo de sistema productivo, que son muy productivas también a su vez, que tienen poca becería y que todos los años son capaces de dar producciones muy rentables. No hay mucha diferencia cuando uno es un agricultor propio, ¿me entiendes? Al final estás al frente de una gran explotación, pero te tienes que involucrar en todos los aspectos con la explotación. No eres un asesor externo que viene de visita, receta y se va. Tienes que estar involucrado no solamente en los aspectos técnicos, sino también en las técnicas y en las prácticas culturales del cultivo, lo que te implica al final también responsabilidad incluso a la hora de manejar y de realizar los trabajos y supervisar los trabajos con el personal en todos los aspectos. Y al final, pues bueno, realmente lo que significa es pues estar todos los días resolviendo retos. Ahora dicen que hay que decir retos, no problemas, así lo vemos más positivo. Pero vamos, en general yo digo que llega un momento en que uno, más que un experto en un cultivo o un experto en grandes explotaciones, lo que somos es sufridores. Y lo que tenemos que intentar es, bueno, pues siempre con el menor sufrimiento posible, pues poder hacer frente a estos retos. Cuando hablamos de un vino que puede ser vendido a 25-30 euros una botella, tienes un poquito más de margen de maniobra en términos de costes de producción y el nivel de producción, la cantidad, los kilos por hectárea, obligatoriamente que son diferentes, son un poquito más bajos. Más genéricamente tienes que tener objetivos muy claros, qué quieres hacer, qué tipo de vino vas a hacer, y después tienes que definir y aplicar en campo aquilo que acreditas que es mejor para llegar a determinado objetivo, y todas las semanas tienes que controlar. Cuando haces una visita tienes que hacer un check-up semanal, a ver si las decisiones que han sido tomadas se están a poner en práctica, y esto todas las semanas. Tienes que tener un control muy grande de todo, porque excepto el clima que no podemos controlar, lo resto tienes que controlar, y ya está, tienes que tener personas que trabajan contigo, siendo tú un consultor que puedes depositar confianza para que aquello que piensas para hacer lo transmites, y la persona con su equipo vaya a hacer las cosas bien, y una semana tras de semana hacer un check-up y controlar si las cosas están haciendo bien. El objetivo primordial siempre es calidad. O sea, la idea es hacer siempre una fruta de calidad. Una fruta que tenga un buen calibre, que tenga buen color, azúcar. En la elección de las variedades
debemos de haber intentado que esa variedad sea atractiva a los consumidores para que pueda ser apetecible a las grandes superficies, a las cadenas de supermercados. Y al final realmente el éxito, o si no el éxito por lo menos, el poderte escapar del fracaso va siempre ligado a que tu fruta por lo menos tenga calidad. Incluso en años de malos precios, si tu fruta tiene calidad, aunque sea un precio bajo, tendrá una posible venta, ¿vale? Si falta calidad, realmente pues esa venta no se producirá. Yo creo que lo más importante es el control de costes y la parametrización del cultivo. O sea, a nivel de control de costes creo que es básico, sobre todo en grandes explotaciones, someterse a un riguroso business plan como hoja de ruta, basado en la experiencia que cada uno tiene de su cultivo, e intentar desviarse lo menos posible. Luego, una cosa que hemos observado con los años, estamos aprendiendo mucho, es que también se nos producen muchas desviaciones presupuestarias con la maquinaria propia, con las averías, con los mantenimientos. Estamos apostando mucho por la externalización de servicios. Creo que el outsourcing es una herramienta importante y que cada vez hay más empresas de servicios que son cada vez más profesionales y ofrecen muchas soluciones. No digo con esto que no haya que tener maquinaria propia en una finca, ni mucho menos, pero creo que hay determinadas labores que podemos reducir mucho los costes con el tema de la externalización. Hoy en día, con los márgenes tan ajustados que hay, el mínimo céntimo es importante. Aparte de la calidad, para la empresa que yo trabajo, Boyo Internacional, como bien sabes tú, es muy importante la calidad. Entonces, contra menos destrío, menos tal, los momentos son muy importantes. La cuestión de la mano de obra y los costes es también siempre muy importante, y normalmente cuando hablo con personas en este tipo de reuniones, costumo hablar de un ejemplo de un amigo mío que trabaja, que es director técnico de una finca que tiene más o menos 1000 hectáreas de viña, y me dice que si conseguir poupar un segundo por videra en términos de mano de obra, consegue poupar 10.000 euros por mes de menos costes de mano de obra. Y si pensarmos, un segundo por videra no es nada, mas una finca con 1000 hectáreas, con 4 millones de videras, un segundo conta. Y esta es para tenermos una idea muy clara de la importancia de la dimensión del tiempo de trabajo a hacer determinada operación, que es muy importante, que tiene que ser hecha. Después, para mí, una vez más, el conocimiento del mercado es para mí el factor más importante, porque no puedes hacer un vino y después de tener el vino procurar mercados que le gusten. Tenemos que pensar al contrario, conocer muy bien los mercados, qué tipología de vinos les gusta, e intentar producir lo mejor posible, con la mejor calidad. Siempre el factor calidad es siempre muy importante, y después sí a presentar un producto que va de acuerdo con los presupuestos que las personas de cada mercado tienen para poder ser competitivo y para poder ser mejor que los otros. El otro factor más importante para mí es un conocimiento técnico muy importante de todo, de los patrones, de las variedades, de las relaciones entre el patrón y la variedad. Y en los últimos años, juntamente con Pedro, hemos hecho un montón de investigación práctica en las fincas donde soy asesor, para intentar probar en loco los efectos que nosotros achamos que podemos conseguir en este caso específico, con abonos, diferentes tipos de abonos, épocas de aplicación diversas, y intentar tener un objetivo y llegar a ese objetivo, porque la información hoy en día en internet y en todo lado es muy grande, mas ni siempre es buena información, y los resultados que tienes en una finca seguramente no son iguales a los resultados que tienes en otra finca. Tienes que testar
todo muy bien en cada local específico, porque la influencia del sitio es muy grande. Los suelos, el clima, todo tiene una influencia muy grande y tienes que tener un conocimiento casi absoluto, práctico y científico al mismo tiempo de las variedades para que la posibilidad de suceso sea mayor. Nos enfrentamos, todos los cultivos tienen una problemática, entonces realmente lo que necesitamos son soluciones para poder hacer frente a los problemas del cultivo. Yo creo que siendo también vosotros conocedores del cultivo con personal específico dentro de vuestras empresas que conozca el cultivo y sepa las posibles herramientas que vosotros tenéis, cómo situarlas correctamente y cómo poder ofrecer una buena cantidad de herramientas con el uso adecuado y sobre todo un seguimiento de todas las pruebas o ensayos que se puedan llevar a cabo para que realmente el productor se convenza con resultados de que realmente esas herramientas le pueden ayudar. En constante evolución, constante cambio. Las grandes explotaciones juegan un papel importantísimo en este desarrollo y nuestro papel en este caso es estar a la altura y trabajar para ofreceros las herramientas suficientes.